Bueno, pues vamos a empezar con una breve introducción acerca de lo que es la modalidad híbrida y déjenme presentar primero esta y hacer lo siguiente. Me gustaría, en primer lugar, pues hacer un reconocimiento a todos los docentes que se encuentran en esta sesión y que a lo largo de cierto tiempo pues hemos estado adaptándonos a una situación de pandemia, que hemos estado adaptando nuestra forma de impartir las clases, de realizar las planeaciones, de realizar las evaluaciones, ¿por qué no?, en diferentes contextos, en diferentes modalidades de enseñanza, en donde pues sí ha permeado este contexto complejo, ¿no? Una incertidumbre además también, y por supuesto que hemos integrado todas nuestras herramientas, todo el aprendizaje, toda la experiencia e incluso los consejos, las orientaciones de aquellos colegas, ¿no? De que a través del diálogo constante, pues sí hemos nutrido estos nuevos cambios, ajustes, ¿no? Y que a lo largo de este periodo que hemos implementado alguna de las modalidades en línea, mixto, híbrido, pues también nos hemos visto en esta situación de cambios, nos hemos visto en adaptaciones, nos hemos visto en la necesidad incluso, ¿no?, de repensar este espacio incluso social entre el estudiante y nosotros, las interacciones constantes, igual los programas de las asignaturas, ¿no?, el tipo de actividades, el tipo de recursos con los cuales contamos para poder nosotros implementar esas clases en nuestros diferentes grupos e incluso también identificar, ¿no?, el tipo de asignatura que estamos impartiendo, si es teórica, si es práctica, ¿no? Una serie de elementos que están en juego justo y que marcan más bien este contexto, que engloba este contexto, diferentes variables, diferentes situaciones que están presentes, y por esa enorme labor, ¿no?, todo mi reconocimiento, nuestro reconocimiento para ustedes, que este tiempo hemos sorteado esos desafíos, esos retos pues para implementar para implementar las clases, estos nuevos cambios y ajustes que así el contexto pues nos está solicitando, ¿no? Hemos buscado a lo largo de la literatura, en muchos artículos e incluso algunas experiencias exitosas de universidades, ¿no?, de otros países incluso, donde empiezan a identificar esto llamado modalidad híbrida, o también lo pueden encontrar como aprendizaje, le llaman mixto, ¿no?, modalidad mixta, o blended learning, ¿no? Lo pueden encontrar en diferentes materiales, artículos, videos, etcétera. Una de las definiciones, ¿no?, que engloba esta visión que hemos identificado en nuestra práctica cotidiana y también a raíz de lo que otros colegas nos han comentado, justo se adecúa a esta definición que les traemos el día de hoy. En esta definición se marcan algunos elementos, ¿no?, que dada esta revisión se encuentran como elementos que coinciden, elementos que integran en esta definición, ¿no? La modalidad híbrida como un programa educativo formal, ¿no?, en el que el estudiante, el alumno, realiza una parte de ese aprendizaje en línea, donde él puede gestionar, donde él puede, pues sí, de alguna forma, ¿no?, regular ese tiempo, el lugar, el ritmo en el cual el estudiante va haciéndose cargo de su propio aprendizaje, pero también hay otra parte en la que ese aprendizaje se lleva a cabo en un espacio diferente, en un espacio físico, ¿no?, distinto a su casa, puede ser la escuela, puede ser un cubículo, puede ser algún espacio distinto a su hogar, con algún grado de supervisión del docente. Y en este caso, entonces, empezamos a unir esto que es el aprendizaje a través de algún medio, ¿no?, o de algún dispositivo electrónico, ¿no?, de alguna tecnología que le ayude al estudiante a hacer esa regulación, incluso plataformas, apps, etcétera, que le puedan hacer al estudiante también su propio gestor del aprendizaje.
Por otro lado está esa supervisión que se tiene o esa orientación, esa guía por parte del profesor que se da en ese espacio de manera particular, en un espacio físico, ¿no? En donde es importante que el profesor identifique que estas dos modalidades tienen que estar integradas en el curso del aprendizaje que lleve a cabo dada la asignatura o dado el programa de asignatura que esté trabajando. Independientemente del nivel educativo, eso también es muy importante resaltar que estos elementos se pueden implementar tanto en medio superior o en superior, definitivamente con que existan estos elementos en conjunto es posible llevarlo a cabo. Ahora, les hablaba hace un ratito de experiencias exitosas. Hemos identificado por lo menos en 3 diferentes universidades, escuelas, en donde han realizado a través del uso de diferente tecnología. Por ejemplo, en el caso de la Escuela de Negocios, ¿no? Utilizan unas pantallas con ciertas especificidades para que a través de esas pantallas, ¿no? La única persona que se encuentra en el salón de clases, pues es el profesor, ¿no? O algún programa que de alguna forma me indique que hay una persona, un profesor, alguien que me está dando la orientación, mientras los estudiantes están en otro pues sí, en otro lugar, en otro espacio, ¿no? Y están viendo, revisando, escuchando al profesor, viendo al profesor, por supuesto, hasta aquellas universidades, ¿no? Que dentro de, pues sí, en México, en un contexto mexicano, pues también lo pueden hacer, como en el Tecnológico de Monterrey o fuera, de nueva cuenta, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en donde también lo pueden realizar una vez que adapten ciertos espacios, ciertas condiciones pues para solventar estas necesidades de realizar y de montar, de crear espacios educativos, ¿no? Dada pues las condiciones que se tenían en su momento. Entonces, es cierto que existen estas experiencias exitosas, sí, están presentes, ¿no? Y obviamente, como también lo comentaba hace un momento la maestra Verónica, sí, definitivamente las experiencias pues nos ayudan, ¿no? Incluso a identificar que sí, que no se puede o no implementar, ¿no? Dada nuestro contexto particular, dada nuestra entidad, dada nuestra normativa incluso. Entonces creo que de ahí se pueden tomar pues todas estas experiencias para ajustar o para adaptar lo que se necesite de acuerdo al contexto en el que estemos trabajando. Importante mencionarles, ¿no? Que como parte de la QIET, pues se han creado diferentes recursos de apoyo para los docentes. Es cierto que estamos construyendo, ¿no? Al día a través de la práctica docente cotidiana, regular, nosotros estamos construyendo estas experiencias y qué mejor que de la mano de la QIET que podamos tomar estos recursos y podamos leerlos, revisarlos, podamos tener como a la mano para en determinado momento echar mano de estos recursos y utilizarlos. Esa es la misión que tenemos, ¿no? Algunos de ustedes a lo mejor ya los conocen, otros es la primera vez, entonces ahorita voy a colocar el enlace también en el chat para que ustedes exploren. Tenemos el glosario de innovación educativa, tenemos también un glosario de modalidades educativas en donde van a encontrar diferentes definiciones de lo que a través de un proceso riguroso de revisión de referencias científicas validadas, se constituyó ese documento de tal suerte que pueda servir como un referente, un apoyo, para que también nosotros tengamos esas definiciones muy presentes y podamos, por supuesto, que nutrir, ¿no? Con la práctica cotidiana, la práctica docente que realizamos regularmente, pues, ¿no? Durante el semestre. También aquí pueden encontrar algunos libros, ¿no? Por ejemplo, el libro de innovación educativa. También pueden encontrar, obviamente, algunos enlaces en donde se pueden unir, que creo que también ya lo conocen, de ahí que estén el día de hoy en esta sesión. Y de este glosario solamente me voy a permitir mencionar una de las definiciones que ustedes podrán encontrar en ese glosario.
muchas definiciones, ¿no? No sé, no tengo el dato de cuántos son los términos que se tienen, pero ahorita si alguien tiene el dato, creo que Roberto lo puede tener muy bien, mi compañero Roberto, ¿no? Puede colocar también en el chat esa información, de tal suerte que también puedan ustedes revisar el glosario y puedan ustedes identificar algunas definiciones. Solo de ese glosario voy a rescatar el de educación híbrida. Y estoy colocando también, les estoy compartiendo pues es como un esquema, ¿no? En donde también aquí hacen como esta integración, se hace esta integración entre las dos modalidades, la modalidad la modalidad presencial por un lado, ¿no? O en el aula, pero también está la modalidad a distancia, virtual o en línea, que esto hace, este esquema nos va a traer a la cabeza, ¿no? Esta definición como procesos educativos que combinan elementos de educación tanto presencial, ¿no? O en el aula o situada en un espacio con modalidades a distancia, virtuales o en línea, que hacen definitivamente que este proceso educativo se enriquezca, como bien lo comentó la maestra Vero al principio, ¿no? Esto de modalidad a distancia, virtual, con todos los recursos materiales, plataformas, tecnología, etcétera, nos ha ayudado, ¿no? A integrar y a fortalecer, diría yo, el proceso educativo, y podemos ahora tener acceso, ¿no? Más bien tener posibilidad, ¿no? De estar en un lugar en particular como lo estoy ahora, por ejemplo, ¿no? Y ustedes allá en su casita o en algún otro espacio teniendo también esta información de primera mano, que puede ser incluso en un momento síncrono, ¿no? O bien asincrónico. Definitivamente esta es una de las grandes ventajas que el modelo híbrido o la educación híbrida nos permite ahora en día, ¿no? Entonces, también acá tengo el enlace, ahorita se los coloco en el chat, no puedo hacerlo en este momento, bueno, sí creo que sí. Sí, ay, muchas gracias, Robert, ya veo tu mensajito, no tenía abierto, muchas gracias, Karen, también ya está colocado el recurso de Recrea y del glosario para que lo vayan revisando y vayan viendo estos 382 términos, 21 de ellos tratan sobre modalidades educativas. Definitivamente que esto pues nos va a ayudar a fortalecer mucho más en lo que nosotros realicemos dentro de nuestra práctica docente durante las clases, ¿no? Durante el semestre. Y muchas gracias, ya colocaron los enlaces, excelente, muchas gracias. Esto sería todo. Karen, bueno, pues vamos a platicar de esta parte del design thinking un poquito en lo que se arman los grupos y ya podamos hacer la actividad. Fíjense que el design thinking tiene su origen ya hace varios años. Es una metodología que se conoce como de las metodologías ágiles, que son una alternativa de las metodologías tradicionales. Por ahí en las áreas de diseño, en los años 70 más o menos, se tenía una tipo de metodología muy lineal, en la cual iban fase por fase, ¿no? Desde el principio hasta el final, ¿no? Hasta que tenían un producto, por ejemplo, una botella, una silla o lo que sea que tuvieran. Desafortunadamente en este parte, no en este tipo de metodologías lineales muy tradicionales como se dice aquí, pues nosotros no podíamos identificar las posibles áreas de oportunidad, ¿no? Y no podíamos saber si los usuarios estaban conformes o no con el producto, sino hasta el final, sino hasta que termináramos. Eso, por supuesto, que conllevaba muchísimo tiempo, recursos y dinero para poderse hacer. Así surgen este tipo de metodologías ágiles que lo que tratan es de tener ciertas alternativas, ciertas salidas rápidas para que nosotros nos podamos dar cuenta si podemos o si el producto que estamos nosotros generando, en este caso desde el punto de vista de la educación, es viable, es bien recibido, identificar las áreas de oportunidad, los errores o cualquier cosa que deberamos ajustar y entonces atenderlo de la forma más rápida posible. Entonces, esto es a lo que se refiere las metodologías ágiles. Por supuesto que esto se adaptó ya a la parte educativa y entonces nosotros nos encontramos con una de ellas, ¿no?
que se llama Design Thinking o pensamiento de diseño en español. Hay muchísimas, pero esta nos gusta a nosotros bastante, principalmente porque se fundamenta en 5 principios. El más importante para nosotros tiene que ver con que es un enfoque centrado en las personas. En este caso, cuando nosotros trabajamos de docentes a estudiantes, pues sabemos que el foco de atención van a ser nuestros estudiantes, pero eso no quiere decir que sean los únicos. También podrían ser otros docentes, autoridades, funcionarios o cualquier otra persona, pero siempre está enfocado en la necesidad de esa persona y no necesariamente en la que yo estoy pensando de primera mano. ¿A cuántos de nosotros no nos ha sucedido que de repente queremos hacer un ajuste a nuestra planeación, a nuestros materiales y decimos, esto les va a encantar a nuestros estudiantes? Llegamos, lo ponemos en marcha en el salón y resulta que a los estudiantes no les gustó tanto, que no tuvieron tan buena recepción o los resultados no fueron los esperados. Entonces nos suele pasar mucho, esto genera por supuesto frustración, este ánimo, ¿no? de desagusto, y solemos dejar este tipo como instrumentalización, perdón, de la mejora, ¿no? Para otras ocasiones. Entonces, en este tipo de enfoque centrado más hacia la persona para la que se está haciendo, pues tratamos de acercarnos mucho a su contexto y a su necesidad. La otra tiene que ver con concreción de ideas, y esto se refiere a que el pensamiento de diseño surge, ¿no? De toda esta heterogeneidad que hay de las ideas. Nunca descartamos ninguna idea, ¿no? Por muy loca que parezca, simplemente vemos cuáles son las que mejor aterrizan al contexto y a las necesidades de las personas, y con eso empezamos a trabajar. El tercer punto tiene que ver con la iteración y el rediseño. Esto quiere decir que es un método, es un proceso que nos permite ir construyendo poco a poco, de menos a más, identificar las áreas de oportunidad, como decíamos hace un momento, pero sobre todo el error como parte del proceso, ¿saben? O sea, la parte de que si algo no funciona como yo espero, me da oportunidad de regresar rápidamente, atenderlo y mejorar esa parte. Entonces, evitamos así esta parte de frustración, como decíamos en un principio. Pues el siguiente punto tiene que ver con pensamiento divergente y convergente, ¿no? Este tipo de forma donde nosotros solemos ir muchas ideas hacia un solo problema, y de un solo problema, ¿no? Hacia muchas ideas. Entonces, de lo que se trata acá es de pensar un poco fuera de la caja también, ¿no? Que estemos nosotros teniendo un montón de ideas, pero sobre un mismo problema, ¿no? De tal forma que no dejemos ideas ahí volando. Y por último, la tolerancia a la ambigüedad, que tiene que ver también con esta tolerancia al error y tratar de identificar rápido, ¿no? Como decíamos, esos puntos de ajuste, esas áreas de mejora, ¿no? Y poderlas atender, ¿no? De la forma más pertinente posible. Y entonces, ¿qué onda ya con el pensamiento de diseño? El pensamiento de diseño tiene 5 fases principales, ¿no? Como pueden ver aquí en este esquema, ya traducidas, tiene que ver con descubrir, delimitar, idear, crear y refinar. En la primera parte, descubrir, viene encaminada por una necesidad que nosotros hayamos encontrado en nuestra área educativa, en este caso como docentes o cual sea la función que ustedes desempeñan en su labor. Entonces, algo que los movió, algo que los está haciendo que piensen en que deben modificar o cambiar algo. Y aquí también se contiene algo muy importante que tiene que ver con empatizar, ir con los usuarios que nosotros estamos teniendo, si son nuestros estudiantes, si son otros docentes o si son otras personas, ir con ellos, y antes de que nosotros pensemos en una solución, es decir, oye, tengo esta inquietud, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves? ¿Qué has pensado? Muy bien. Y entonces, de esta forma, podemos pasar a una siguiente fase que se llama delimitar, que se trata ya de enunciar el problema, lo que nosotros hacemos en investigación como planteamiento del problema, ¿no? Ya planteamos el problema. Después viene la fase de idear, que tiene que ver con imaginar y describir
todas las ideas posibles, por locas que parezcan. Aquí no nos preocupamos por recursos, no nos preocupamos por contexto, no nos preocupamos por ningún tipo de situación, ¿no?, que pueda estarnos ahí entorpeciendo la generación de ideas. Aquí se trata de abrir nuestra imaginación, ¿no?, y la creatividad. Después hay que concretar una, y eso se hace en la siguiente fase, ¿no?, de crear. Y por último viene la etapa de refinar. Aunque se ve lineal, esto es posible que nosotros, si en algún momento en idear hay la necesidad de regresar, nosotros podríamos volver al principio, ¿no? Si en crear también hay la necesidad de volver a una etapa anterior, lo podemos hacer, pero este es más o menos el panorama general del design thinking. Entonces, para que ustedes empiecen ya con el ejercicio que vamos a hacer más adelante, me gustaría enfocarme un poquito en las dos primeras fases, en la de descubrir y delimitar. Entonces, en la etapa de descubrir, como decíamos, parte de algo que nosotros llamamos el incidente crítico. Esta situación que nos saca de nuestro balance natural, ¿no?, que nos lleva hacia pensar que debemos cambiar o modificar algo. Entonces, después de aquí viene, como les decía, antes de que yo busque la solución de, híjole, mis estudiantes parece ser como que no están aprendiendo también en esta situación de educación a distancia. Pero antes de que yo haga algo, mejor les pregunto a ellos, oiga, ¿cómo lo han sentido? ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Si han atendido esto? Entonces hacemos esta parte de charla con ellos. Puede ser a través de entrevistas, puede ser a través de cuestionarios, encuestas, o cual sea el instrumento de recogida de información que ustedes prefieran. Pero lo que se trata es ir con las personas para preguntarles qué es lo que está sucediendo. Por supuesto, a través de todas estas ideas, lo que vamos a hacer es conectar con las personas y comprender cuál es realmente la situación problemática que estamos atravesando. Entonces, así podemos saber qué es lo que piensan, qué es lo que hacen, pero sobre todo, qué es lo que necesitan y qué es lo que ellos quieren o desean, ¿no?, de eso. Y entonces, a través de esto descubrir, nosotros pues tratamos de involucrarnos con las personas con las que nosotros estamos diseñando la estrategia, la mejora, el producto, lo que sea que estemos pensando. Nos podemos sumergir en su contexto, el de ellos. Sabemos que más o menos tenemos el mismo, pero siempre hay algunas cosas que salen de nuestra visión y que no sería posible de reconocerlas o identificarlas si no fuera a través de acercarnos con las personas. Entonces, es muy importante esta fase de descubrir y después, ahora sí, la etapa de delimitar. Identificar específicamente cuál es la necesidad o problemática de las personas para las que estamos nosotros haciendo esta mejora, este diseño, esta estrategia. Por supuesto que esta ya va a salir a partir del análisis de la información que nosotros recopilamos en la fase anterior. Entonces, como ven, solamente con estas dos fases dimos pasos agigantados, porque yo he de confesar que también en el momento en el que se me ha presentado una situación de docencia en la que tengo que cambiar, yo he de repente tomado ciertas decisiones y no necesariamente son las correctas o no generan el impacto, ¿no? Y entonces después uno no sabe si fue la parte del diseño, si fue el material, si fueron las personas, si fue la luz, si fue el internet, o qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, con estas dos fases nosotros podemos tener un poco más de certeza que lo que estamos haciendo está acercado a las necesidades de las personas por las cuales nosotros estamos haciendo.